Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia de prensa. Nos acompaña la coordinadora Noemí Luna Ayala, acompañada por las y los diputados integrantes del Partido Acción Nacional. Adelante, por favor. Amigas y amigos de los medios de comunicación, gracias por acompañarnos a la primer rueda de prensa que damos las y los integrantes del grupo parlamentario de la 66 legislatura. Lo primero que queríamos hacer, toda vez que ya tomamos protesta, es justamente dar la cara a las y a los ciudadanos. Decirles que aquí va a estar el PAN fuerte como una oposición crítica al régimen, pero también como una oposición constructiva y propositiva. Por eso quiero anunciar a ustedes que decidimos nombrar como vicecoordinador de este grupo, gracias a su trabajo, a sus buenos oficios de construcción, al diputado Elías Licha. Y también queremos decirles a esos 10 millones de mexicanas y mexicanos que creyeron en el PAN que van a encontrar un grupo parlamentario fuerte y unido, que aquí nadie se va a rajar. Como lo gritamos en el Pleno, somos la resistencia de la patria, somos la resistencia de la República. Pero no se trata solamente de ser contestatarios de las iniciativas de un presidente de la República. También tendremos nuestra propia agenda legislativa, basada en las grandes demandas que exige hoy México. Una inseguridad que sigue dando dolor a todas y todos los mexicanos. Un sistema de salud que cada vez se torna más ineficiente y más gris. La búsqueda de empleos dignos, de salarios dignos para las y los mexicanos, algo importantísimo. Iremos en nuestra agenda legislativa a buscar una educación de calidad para tratar de coadyuvar a que las desigualdades cada vez sean menos. Ahorita, después de esta rueda de prensa, vamos a ir a la Junta de Coordinación Política a pedir que se respete a la segunda fuerza política de esta Cámara de Diputados. Yo concluiría diciendo que México cuenta con el PAN y le cedo la palabra a nuestro vicecoordinador. Muy buenos días a todas y a todos. Empiezo desde luego por agradecer la confianza que han tenido las diputadas y los diputados del Partido Acción Nacional en mi persona, tal y como lo hiciera nuestro excoordinador Jorge Romero. Ahora agradezco a mi coordinadora Noemí Luna y como bien ha dicho mi coordinadora, aquí estamos 71 hombres y mujeres comprometidas con una agenda que hemos puesto al escrutinio de las y los mexicanos. Aquí van a encontrar a un grupo sólido, a un grupo compacto, a un grupo unido, a un grupo fuerte y sobre todo a un grupo que no se quiebra. Los que somos estaremos en la bancada de Acción Nacional de forma permanente y definitiva, resolviendo día a día a lo que nos comprometimos con las y con los mexicanos, a defender a esa gran parte de la población que cree que el país no va bien, que cree que este sistema no está resolviendo los problemas más urgentes del país, pero sepámoslo todos de una vez. El PAN siempre va a respetar su tradición democrática, su tradición parlamentaria y su tradición institucional, construyendo los mejores acuerdos en beneficio del país. Ni seremos permanentemente reaccionarios, ni nos doblegaremos ante ningún grupo parlamentario. Somos un grupo con identidad, somos un partido con tradición y aquí estamos, el grupo parlamentario, para honrar nuestra historia y para honrar lo que ofrecimos a las y los mexicanos. Y por eso es importante lo que empieza a suceder el día de hoy.
Hoy la Junta de Coordinación Política empieza a trazar lo que serán 3 años de legislatura y digámoslo con claridad, qué manera de empezar la del Partido Verde, cediendo, entre comillas, a diputados que dizque eran suyos y que lo único que sucedió es que se confirmó lo que meses dijimos ante las autoridades electorales. Se trató desde la elección de un fraude constitucional para inflar grupos parlamentarios por encima de los márgenes constitucionales con el único fin de mantener mayorías artificiales. Hoy se confirma y como se dice en el derecho, a confesión de parte, relevo de prueba. Han confesado defraudar a la Constitución que hoy vinieron a jurar defender y en el PAN no nos vamos a quedar callados. Dicho esto, también esto confirma que el PAN es la segunda fuerza política del país y de esta Cámara de Diputados, la primer fuerza de oposición y así lo haremos valer. Vamos a defender. Vamos a defender lo que las y los mexicanos tomaron como una determinación de rumbo, lo que espera de su oposición y lo haremos desde el primer momento. Siempre abiertos al diálogo, siempre abiertos al acuerdo, pero siempre haciendo valer los intereses más profundos de México, los intereses más profundos de las familias mexicanas. Cuenten entonces con este grupo parlamentario sólido, unido, compacto, que va a defender los intereses de nuestra nación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, vicecoordinador. Tenemos preguntas de los medios de comunicación que nos acompañan. Aquí a su derecha, por favor. La primera es de Ivonne Melgar, de Excelsior. Buenas tardes, diputadas, diputados. El día de ayer, el líder de la mayoría, el diputado Ricardo Monreal, anunció que iban a crear un grupo de trabajo para analizar el dictamen en materia de reforma judicial. Y las declaraciones que dio la diputada ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, era que le veían muchos bemoles o algunos bemoles al dictamen y que iban a trabajar sobre ellos. ¿No sería importante que también la segunda fuerza participe en ese grupo y cómo ustedes comenzarían a acercarse para trabajar al respecto? Gracias. Y el significado de resistencia, ¿hasta dónde y cómo? Ivonne, muchas gracias. Lo dijimos con claridad. Vamos a ir a la Jucopo a hacer valer que somos la segunda fuerza de esta Cámara de Diputados. No podemos olvidar que más del 40% de los ciudadanos que fueron a las urnas expresaron que no estaban de acuerdo con la visión de país que pretende cambiar de régimen. Y así nosotros lo seguiremos sosteniendo. Nuestra propuesta ha sido clara desde el dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales de que queremos un poder judicial fuerte, que se fortalezca la carrera al interior del Poder Judicial, que tenga un presupuesto garantizado e irreductible, pero vamos a esperar cuál es la ruta que en conjunto, con la voz del PAN, los coordinadores trazamos para ver cómo se va traer al pleno de esta legislatura. Lo que sí te digo es que nosotros vamos a pedir espacios de reflexión para oír todas las voces y por supuesto la voz de Acción Nacional. Aquí habemos diputadas y diputados que sí estuvimos en la 65, pero hay quienes vienen llegando y tienen todo el derecho y el deber de analizar cómo se llevó el proceso legislativo del dictamen de esta iniciativa. Gracias, coordinadora. La siguiente pregunta es de Antonio López, del Universal. Buenas tardes a todas y todas, diputadas, diputados, éxito en esta legislatura. Preguntarles, pues que nos regalen por favor su opinión sobre esta jugada del Partido Verde. Dice Carlos Puente que no fue una gandalle, entonces a ver qué opinan. Nos dicen que van a ir a la Jucopo, pero bueno, en la Jucopo sabemos también que hay voto ponderado. ¿Hasta dónde estarán dispuestos a escalar para pelear la presidencia de la mesa directiva para el segundo año? Muchas gracias. Gracias, Antonio. Empiezo, porque mal empezaríamos la legislatura, si no,
manifestando mi respeto y amistad al coordinador Puente. Pero si esto no es una gandalle, entonces que nos defina qué es y qué están preparando. Pues es evidente que no es solo una gandalle, yo diría, es un fraude constitucional. Es un fraude constitucional. Lo dijimos en los tribunales, advertimos a las autoridades electorales que esta era la intención, esto era lo que realmente querían. No pasaron ni 24 horas de la confirmación del Tribunal Electoral para que mediante un trascendido a redes sociales dijeran que sí teníamos la razón. La pregunta es, ¿por qué no dijeron que iban a hacer este movimiento antes de que el Tribunal Electoral confirmara la conformación de los grupos parlamentarios? La respuesta es porque se hubiera configurado de manera clara y evidente que existe una sobrerepresentación en la Cámara de los Diputados. Ahora, nosotros también entendemos, sabemos y hemos defendido a las instituciones, por lo tanto, las resoluciones en última instancia, para bien o para mal, en muchos casos para mal como es no tienen recurso en contra. Lo que toca hoy es hacer valer simple y sencillamente lo que dice la ley para el Poder Legislativo. ¿Qué dice la ley? Existen 3 años rotativos en orden descendente para presidir la mesa directiva. Hoy, no sé si escucharon, pero cuando anunciaron a la vicepresidenta del PAN, a quien saludo, por cierto, su presencia, que es una mujer por mucho conocida de todas y de todos ustedes, la diputada Kenia López, la anunciaron como segunda vicepresidenta, es decir, la segunda fuerza política de esta Cámara. Luego entonces no se necesita leer mucho más allá la ley para entender que a la literalidad dice que es en orden descendiente y que el segundo grupo, ya reconocido en pleno, es el grupo parlamentario del PAN. No vamos a pedir migajas de nadie, vamos simplemente a exigir con la voz de este grupo parlamentario que se respete los parámetros legales. No es concesión graciosa de ningún grupo parlamentario, es respeto a la ley. Si en el pasado alguien ha evitado o alguien ha eludido la ley, que no sea desde la Junta de Coordinación Política ya instalada, que mal empecemos con esa situación. Iremos a un diálogo absolutamente respetuoso. Le reconocemos a todos los grupos parlamentarios el número que representan. Exigimos que se respete el nuestro. Gracias, vicecoordinador. La siguiente pregunta es de Claudia Telles, de IMER. Si me permiten, antes de la siguiente pregunta, valga el momento para decir que nuestro reconocimiento a la magistrada Yanín por su valentía en la defensa de la pluralidad del voto. Lo expuso bien y reconocemos que hubo una voz valiente en el tribunal. Buenas tardes. Para preguntarle cuál será la relación con los otros partidos de oposición. Entendemos que la oposición está muy disminuida en la Cámara de Diputados en esta legislatura. ¿Cómo van a hacer para tratar, para que sea escuchada su voz? Esa es una. Otra, entiendo entonces que ustedes van a proponer que esta legislatura abra el diálogo o el análisis del dictamen de la reforma al Poder Judicial que se aprobó hace apenas algunos días. Y 3, entonces entiendo que por la conformación Morena presidiría los 3 años la Junta de Coordinación Política. Ustedes van a exigir entonces que tampoco con esta mayoría se quiera presidir los 3 años la mesa directiva. Gracias. Te contesto primero las 2 preguntas. La apuesta, en primer lugar, es por nosotros mismos. Aquí hay 71 hombres y mujeres que resultaron electos por la ciudadanía y que tenemos un mandato de atender a esa población, reitero,
que no cree en la desaparición del régimen con libertades, con democracia y con justicia. Pero entendemos que para alcanzar mayores estándares de acuerdo, siempre estaremos abiertos al diálogo con las fuerzas políticas que crean que este país debe seguir siendo una república con pesos y contrapesos. Y también iremos a buscar aquellas diputadas y diputados oficialistas que creen en la libertad, que creen en la democracia. Estamos abiertos siempre al diálogo y así lo vamos a demostrar. Yo ya dije aquí, vamos a hacer una oposición crítica, pero también una oposición constructiva y una oposición que tenga sus propias propuestas. Y dejaría al vicecoordinador Elías que nos platique cómo viene la Jucopo. Bueno, sin ingenuidades y con absoluto respeto, sabemos que tenían distintas vías para construir esta mayoría artificial. Tenemos que reconocer que escogieron la peor, la más burda de todas, que es este trasvase nocturno. Ejemplo de ello es que en el propio acuerdo que la autoridad electoral ha dado, por ejemplo, reconocía que por la vía de afiliación efectiva, pues los números quedarían más o menos similares. Por eso digo que tenían distintas vías y finalmente, pues también sabemos de matemáticas. Los números que existen no están hoy, en este momento, lamentablemente para el proceso legislativo en duda. Esto lo digo para efectos de la posibilidad de que se diera una Jucopo considerando la porción normativa que indica mayoría absoluta, que puede significar los 3 años. No es así para la mesa directiva. La mesa directiva en Cámara de Diputados, a diferencia del Senado de la República, recordaremos que desde hace varias décadas incluso rota entre grupos parlamentarios. Esa no solo ya es una tradición democrática, sino es una obligación de ley, es una obligación ya establecida. Nosotros lo único que estamos exigiendo cuando nos referimos a nuestro número es que se respete que somos la segunda fuerza y por lo tanto establecer el respeto al marco legal. Lo haremos en un diálogo respetuoso, que no se malentienda. La Jucopo es el punto de encuentro y de entendimiento entre los grupos parlamentarios. Durante todos estos años a ustedes les ha quedado más que claro que el PAN acude con respeto, con propuesta, pero haciendo valer simple y sencillamente lo que valemos, no más, pero no aceptamos nunca menos que eso. Yo creo que es bastante sano dejar, digamos, la especulación un poco en este momento de nuestra parte de lo que va a suceder en la Junta de Coordinación Política y con muchísimo gusto al finalizar la misma informaremos sobre los acuerdos tomados entre todos los grupos parlamentarios, porque suponer en circunstancias como esta nunca es un buen camino. Simplemente dejamos muy en claro lo que el PAN viene a hacer a esta legislatura, que lo ha expresado con absoluta claridad mi coordinadora, y a las preguntas sobre la Jucopo. Hemos dado ya los parámetros mínimos indispensables de entendimiento que esperamos, que es simplemente el respeto a la ley, y sobre ese tema, con muchísimo gusto, después les informamos más detalles. Gracias, coordinador. La última pregunta es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Hola, buen día para todas y para todos. Me gustaría conocer la opinión de ustedes en torno a de que los órganos electorales ya no tienen razón de ser, ni el INE ni el TRIFE, porque finalmente los acuerdos los toman 2 partidos, se transfieren o se traspasan o como les quieran llamar a sus diputados. Pareciera que Morena no tiene llenadero, quiere más y más, y hay quienes lo van a surtir. Y la otra, para la diputada Noemí, estoy viendo que Zacatecas se apodera de la Junta de Coordinación Política. Gracias. Oye, Margarita, creo que en la Junta de Coordinación Política sí estamos sobre representados los zacatecanos. Algo hemos de estar haciendo bien. Ojalá pudiéramos lograr tener un Zacatecas democrático, porque hay que recordar que nos están queriendo quitar también la capital, que ganamos por la buena
y nos la quieren quitar por la mala en los tribunales. A ver, nosotros acudimos al llamado ciudadano de ir a las calles en la defensa del Instituto Nacional Electoral. Recordemos que estuvimos ahí porque creemos en las instituciones, porque creemos que la democracia en México no llegó de un día para otro, que el andamiaje democrático se fue construyendo con base en diálogo, con base en luchas que le costaron mucho a varias generaciones para tener un Instituto Nacional Electoral autónomo, para tener tribunales que respondan a la ley. Y en ese sentido, decirte, vamos a seguir creyendo en las instituciones y las vamos a seguir defendiendo. Lamento el actuar de algunos consejeros y de algunos magistrados que no estuvieron a la altura de la responsabilidad en este momento coyuntural. Lo que sucedió ayer fue lamentable para la democracia del país, porque no solo el tribunal permite la sobrerepresentación de la Cuarta Transformación y la subrepresentación de la oposición. Inmediatamente después, como ya lo dijo el vicecoordinador Elías, salieron 15 legisladores del Verde a confirmar que todo siempre fue una trampa para lograr una mayoría artificial en esta Cámara. Espero que en el ejercicio de las funciones rectifiquen y logren la legitimidad que hoy por hoy no tienen. Estos hechos enlodan la política nacional y preguntarle que si estos hechos enlodan la política nacional y preguntarle al diputado Lisha, pues decía Monreal ayer que van a ser muy respetuosos de ustedes, de la oposición, y esperarían lo mismo. A ver, yo creo que más que ser un hecho que la enloda, es un hecho que la define, es un hecho que la descubre, es un hecho que muestra lo que no quisieron decir durante todos estos meses y le quita las máscaras a las verdaderas intenciones. No puedo decir que la enloda en este momento, quiero decir que siempre fue lodo en cuanto a las intenciones de quienes con absoluta intención quisieron defraudar a la Constitución y se esperaron a que el tribunal diera el último fallo para decir que siempre sí, esa era su intención. Al diputado Monreal, la misma intención de respeto va a recibir del grupo parlamentario. Esperamos que todos estemos en condiciones de transitar con respeto, con diálogo, todos entendiendo cuánto valemos y que todos somos indispensables para el funcionamiento de esta Cámara. Muchas gracias a todas y a todos.